Bienvenidos a una nueva clase del Instituto Hondureño de Educación por Radio, IER. En esta ocasión estudiaremos la semana número 12 del libro de español de 10º grado, en la cual abordaremos los siguientes contenidos. Número 1, el párrafo. Número 2, normas APA, séptima edición. Nos vamos a ubicar en la página 211 de nuestro libro de 10º grado, ¿verdad? Y ahí encontraremos las competencias del espacio curricular. ¿Cuáles van a ser las competencias de espacio curricular para esta semana? Demuestra habilidades comunicativas, tanto a nivel oral como escrito, con el fin de expresar con claridad ideas, sentimientos y argumentos, aspectos que le permitirán la seguridad necesaria para su desenvolvimiento profesional en cualquier contexto público o privado. ¿Cuáles van a ser los resultados de aprendizaje? Bien, redactar textos breves, claros y coherentes, utilizando de manera correcta la morfología, la sintaxis y la semántica. Y los contenidos divididos en bloques van a ser los siguientes. En el bloque oral abordaremos, número 1, el párrafo. Número 2, normas APA, séptima edición. Y en el bloque de lectura abordaremos el poema de Mario Benedetti, Esta es mi casa. Nos ubicamos en la página entonces 212, donde vamos a hacer, como siempre, nuestra exploración de aprendizajes previos. Ahí les aparece una lupita como de explorador. Repasemos conocimientos que ya sabemos. Actividad. Lee el siguiente poema del escritor uruguayo Mario Benedetti, Esta es mi casa. Y luego conteste los reactivos abiertos en las líneas que aparecen. Vamos a ver. El poema dice así: no cabe duda, esta es mi casa. Aquí sucedo, aquí me engaño inmensamente. Esta es mi casa detenida en el tiempo. Llega el otoño y me defiende, la primavera y me condena. Tengo millones de huéspedes que ríen y comen, copulan y duermen, juegan y piensan. Millones de huéspedes que se aburren y tienen pesadillas y ataques de nervios. No cabe duda, esta es mi casa. Todos los perros y campanarios pasan frente a ella, pero a mi casa la azotan los rayos y un día se va a partir en dos. Y yo no sabré dónde guarecerme, porque todas las puertas dan afuera del mundo. Este es el poema, ¿verdad? Esta es mi casa, de Mario Benedetti. Entonces usted va a contestar los reactivos. Número 1. ¿Cuál es la idea principal del poema? Escríbala en las siguientes 4 líneas. Después de haber leído el poema, usted me va a escribir aquí en estas 4 líneas cuál es la idea principal según lo que usted captó. Y en el número 2, ¿cuántos párrafos tiene el poema anterior? Escriba su respuesta en las siguientes 4 líneas. Entonces usted en las siguientes 4 líneas me va a escribir cuántos párrafos ve usted en, ¿verdad?, el poema. Ahora nos vamos a la página 213. Mire, nos vamos a la página 213 y vamos a encontrar desarrollo de nuevos aprendizajes. Aprendamos nuevos conocimientos. La escritora Morales comenzará a impartir clases en la Universidad de Salamanca, en España, como convenio del gremio de escritores con diferentes universidades, para ayudar al desarrollo profesional de los estudiantes. El primer tema que abordará será el párrafo y su objetivo será explicar qué es, dónde se encuentra en los textos y qué tipos existen. Acá podemos ver aquí a la escritora Morales, ¿verdad? Con el tema, el título del tema que dice el párrafo en la pizarra. Vamos a abordar entonces qué es el párrafo. Es la unidad mínima que pertenece al texto. Se compone de oraciones que conforman una idea. Aunque el párrafo sean varias oraciones unidas entre sí, cada una habla de un mismo tema, es decir, están relacionadas una con la otra. Todos los textos tienen párrafos, incluso si se trata de uno solo. Su característica principal es que inician con mayúscula y finalizan con punto y aparte. ¿Cuándo podemos cerrar un párrafo? Cuando la idea o punto de vista de algún tema ha sido terminada por el autor y entonces se abre paso a un nuevo párrafo con una nueva idea. Entonces mire usted que el párrafo está conformado, nos dice aquí, por un conjunto de oraciones
que van entrelazadas, o sea, van unidas porque van enlazadas en la misma, van encaminadas a la misma idea. Y que lo vamos a reconocer siempre porque comienza con letra mayúscula y termina con punto y aparte. Así es una forma, ¿verdad?, de identificar un párrafo. Las oraciones de un párrafo se distinguen porque están separadas por un punto y seguido. La oración principal debe tratar de la idea central del tema, pero que será desarrollada por las ideas secundarias que se irán encontrando a lo largo del párrafo. Es importante mantener el orden de las ideas para que el texto tenga coherencia. No existe un límite de tamaño para un párrafo. Lo importante es que, aunque sea corto o largo, no pierda el sentido de la idea que formula. Aunque no es necesario hacerlos tan extensos porque puede perder al lector de la idea principal que necesitamos que capte, ni tampoco tan cortos que no se hayan podido formular de manera clara el punto de vista que se quiere transmitir. La finalidad de los párrafos es crear textos entendibles. Entonces, mire usted, los párrafos no pueden ser ni muy largos porque confunden, ¿verdad?, al lector, ni tan cortos que no aclaren totalmente la idea que queremos transmitir. Entonces, debe de tener, ¿verdad?, el párrafo, pues, un límite medio, ni muy largo ni muy corto, ¿verdad? Bien, nos vamos a la página 214. Aquí nos aparecen las características del párrafo. ¿Cuáles son las características del párrafo? Inicia en mayúscula la primera letra del párrafo. Es una de las principales características. Otra, está formado por una o más oraciones. Está formado por una o más oraciones. Número 3, se usa punto y aparte para finalizar la idea de cada párrafo y continuar con el siguiente. Número 4, la oración principal es el núcleo de la información. Número 5, separados por espacios en blanco. Después de cada párrafo dejamos un espacio en blanco y luego continúa otro párrafo. Los párrafos deben ser coherentes, es decir, entenderse entre ellos. No podemos desligar un párrafo del otro porque si no el texto no tiene la coherencia que debe de tener. Y por último, las ideas secundarias sirven para argumentar y ampliar la idea principal. O sea, no podemos escribir desligándonos de la idea, ¿verdad? Las oraciones dentro de un párrafo tienen que ir ligadas, ¿verdad? Hay una oración principal y las otras, las secundarias, aclaran esa idea principal. Y al igual, un párrafo con otro párrafo con otro párrafo dentro del texto tienen que ir ligados, ¿verdad? Complementando la misma idea. ¿Cuáles son los tipos de párrafos? Bien, aquí nos presentan varios tipos de párrafos. Está el párrafo introductorio, el párrafo conceptual, el párrafo expositivo, el párrafo argumentativo, el párrafo narrativo, el párrafo descriptivo, párrafo de diálogo y párrafo final. Esos son los tipos de párrafos que encontramos aquí, ¿verdad? Y aquí en la página 215, pues ya nos empiezan a explicar de forma más profunda cada uno de los tipos de párrafos que nos presentaron acá en las nubecitas arriba, como en este pequeño esquema. Ahora vamos a abordar uno por uno. Dice, párrafo introductorio. Es el primer contacto que se tiene con el lector. Su función principal es presentar el tema del texto. Debe captar la atención del lector y mostrar la idea principal, que es la que ayudará a comprender el desarrollo del tema. Aquí a la par nos presentan un ejemplo, ¿verdad?, de un párrafo introductorio, que es el primer párrafo que tiene contacto con el lector, el párrafo que está de entrada, ¿verdad? Y que tiene como función principal, pues, presentar la idea del texto o el tema del texto. Aquí dice protector solar. Muchas personas creen que la elección del factor del protector solar solo depende de cuánto quiere broncearse una persona. Sin embargo, no es el único aspecto que hay que tener en cuenta, ya que la protección contra los rayos UV evita que la persona contraiga cáncer de piel, manchas, quemaduras y más arrugas. Entonces, este es un párrafo introductorio porque nos está presentando prácticamente el tema a tratar en el texto. Ahora vamos al párrafo conceptual.
El párrafo conceptual se enfoca en desarrollar y explicar un concepto o idea principal. Aquí encontramos el desarrollo de los temas de forma detallada, da información específica con una idea principal, es decir, explica de qué trata y su definición. Aquí está, mire, la parte fuerte del texto. En este párrafo se enfoca el escritor en desarrollar y explicar un concepto o idea principal. Aquí nos aparece un ejemplo, definición de física nuclear. La física nuclear estudia la estructura de los núcleos atómicos, que contiene la práctica de totalidad de la masa de la materia y donde se producen reacciones que hacen brillar las estrellas o producen energía. Los protones y neutrones que forman el núcleo del átomo se encuentran unidos por la interacción nuclear de corto alcance. Aquí ya nos están dando una definición sobre lo que es la física nuclear. Entonces, en este párrafo encontramos ya un concepto, una parte conceptual porque nos están explicando un concepto o una idea principal. Luego tenemos el párrafo expositivo. En este tipo de párrafos se expone la información más importante de una manera más detallada y clara. Expone las causas o consecuencias de los hechos. No comparte opiniones, pues se centra en solo relatar la información. Cuenta los acontecimientos tal y como suceden. Entonces, mire, en este tipo de texto se detalla de una forma más clara las causas o consecuencias de un hecho. Por eso es un párrafo expositivo. Aquí tenemos un ejemplo, el ajedrez. El ajedrez consta de un tablero con casilleros blancos y negros alternados y de 32 piezas. En este juego se enfrentan dos personas y cada una tiene 16 piezas con ciertos movimientos permitidos y usos. Un jugador tiene piezas blancas y otro negras. Siempre comienza la partida el jugador que tiene piezas blancas. Entonces, aquí nos están exponiendo, ¿verdad? De forma detallada cómo se debe de jugar el ajedrez o la forma en que se juega el ajedrez. En este caso es un párrafo expositivo, ¿verdad? Porque nos está detallando cómo utilizar de forma clara las reglas del juego del ajedrez. Vámonos ahora a la página 216 y vamos a encontrar el párrafo argumentativo. Defiende una postura o ideal utilizando argumentos que pueden llegar a persuadir al lector. Expone razones, evidencias y ejemplos que apoyan el punto de vista del autor. Lo que busca es evidenciar que el pensamiento que comparte es válido y creíble. Entonces, mire usted, aquí en el párrafo argumentativo se encarga de defender una postura, ¿verdad? Utilizando argumentos. Y aquí nos aparece un ejemplo. En este párrafo vamos a encontrar cómo argumentan sobre el cuidado del agua. Cuidado del agua. Todas las personas tienen que ser más conscientes a la hora de utilizar el agua. Esta sustancia es fundamental para la vida de muchos seres vivos, para la producción de alimentos y para muchas otras cosas. Sin embargo, muchas personas malgastan el agua porque utilizan más de lo que realmente necesitan. Entonces, si ustedes se fijan en este párrafo, nos están dando, ¿verdad?, una idea de por qué debemos de cuidar el agua. Entonces, nos están dando una postura que defiende el cuidado del agua. Entonces, es como un párrafo donde queremos persuadir al lector. Por eso es un párrafo argumentativo. Vamos al párrafo narrativo. Narra hechos, eventos o acciones de forma cronológica. Lo podemos encontrar en cuentos, novelas, leyendas y otros textos que narran historias. Cuenta los hechos de una manera ordenada y progresiva, permitiendo al lector seguir la trama y comprendiendo el desarrollo de la misma. Entonces, en el caso del párrafo narrativo, los hechos se cuentan de forma cronológica, o sea, según el tiempo como van pasando. Aquí hay un ejemplo, dice los dioses. Los dioses estaban reunidos para decidir qué dioses se convertirían en el sol y la luna para iluminar la tierra. Tecusistecalt dijo que él se transformaría en el sol.
Los dioses aceptaron esta propuesta y decidieron que Nanahuatzin se convirtiera en la luna. Mire, entonces en este caso nos están narrando cómo pasó, ¿verdad? Cómo se convirtieron el dios de la luna y el dios del sol. Cómo se dio, ¿verdad? Esta historia, entonces mediante un párrafo narrativo. Luego vamos con el párrafo descriptivo. El párrafo descriptivo detalla las características, bien sea de una persona, una cosa u objeto, lugar o situación. Busca representar con detalle las cualidades, rasgos y aspectos importantes de lo que se describe. Puede ser de forma objetiva o subjetiva. Entonces, mire, aquí en este tipo de párrafo se da una descripción. Aquí tenemos un ejemplo, el nuevo planeta. Cuando se bajó de la nave espacial sintió un escalofrío porque nunca había visitado un planeta así. Estaba todo oscuro, olía a azufre y se escuchaban ruidos extraños que ella nunca antes había escuchado. Esos ruidos parecían venir de los árboles, donde se veían muchas luces de a pares, como si fueran ojos. Mire, entonces en este caso, en este párrafo, se está describiendo cómo era el nuevo planeta donde viajó, ¿verdad? El personaje que está en este párrafo. Mire usted en el párrafo de ese texto. Entonces, vamos con otro tipo vámonos a la página 217, donde vamos a encontrar otro tipo de párrafo. Está el párrafo de diálogo. En este tipo de párrafo vamos a encontrar diálogos entre dos o más personajes. Los párrafos donde aparecen pueden ir separados por guiones para saber dónde está el diálogo de cada uno. Su objetivo es desarrollar la historia y mostrar información sobre cada personaje. Mire, entonces podemos encontrar párrafos donde lo que se está dando es un diálogo entre los personajes. Dice aquí María. Qué lindo día, dijo María. Es cierto, pero igual sigue haciendo mucho frío, dijo Claudio. Pero no creo que el frío sea un problema para ir al parque. Hace algunos años fui y estaba nevando. Entonces, en este caso, como se está dando un diálogo en el párrafo, es un párrafo de diálogo. Vamos ahora al párrafo final. Es la última parte del texto. Aquí podemos resumir las ideas principales, dar una reflexión, conclusión final y dejar una buena impresión al lector. Tanto así que recuerde por mucho tiempo lo que leyó. Un ejemplo de párrafo final está aquí. Los libros. De esta forma se puede concluir que el libro en formato papel no va a desaparecer en un futuro cercano. Como se ha demostrado, el 73% de los lectores todavía prefieren leer libros de papel porque les encuentran muchos defectos a los libros electrónicos. Mire, entonces este es un párrafo de cierre donde nos da ese punto, ¿verdad? De cierre que nos dice la importancia y cómo nosotros los seres humanos todavía preferimos la lectura en libros de papel y nos deja pensando, ¿verdad? Nos deja analizando el por qué todavía nos gusta más leer los libros en papel que en la parte electrónica, o sea, los que encontramos en el internet, ¿verdad? Que los podemos bajar por el celular, por la tablet, por la computadora, pero en lo personal a mí me parece más emocionante estar hojeando el libro, ¿verdad? Aparte que daña menos la vista y me parece más interactuar con el libro, sentir la sensación del libro, que solo estar sentada frente a una pantalla. Bien, no importa la extensión de los párrafos. Lo importante es que a través de las ideas principales y secundarias se pueda transmitir el mensaje que se desea de forma clara y ordenada, facilitando la comprensión al lector. Entonces, aquí lo importante en cada párrafo es que el escritor esté seguro de que el lector va a comprender la idea que él quiere transmitir, ¿verdad? Puede ser un párrafo corto, pero si tiene todas las oraciones con las ideas que van a hacer que el lector capte el mensaje, está súper genial. Pero como les decía,
anteriormente en el libro. Les decían en el libro, no hay que hacer los párrafos ni muy largos para no confundir tanto al lector, ni muy cortos que no complementen la idea que queremos dar a entender. Nos vamos a la página 218 y vamos a encontrar la coherencia y unidad del párrafo. Como dijimos al inicio del tema, el párrafo, las oraciones deben de ir relacionadas entre sí, deben estar creadas de una forma lógica y pertenecer al mismo tema. El orden debe ser establecido en cuanto al desarrollo del contenido. Así, también los párrafos deben ir relacionados para que el texto completo sea entendible y accesible a la interpretación del lector. Nos vuelven a recalcar. Las oraciones dentro de un párrafo deben de ir relacionadas y encaminadas a aclarar la idea principal. Al igual, los párrafos dentro de un texto deben de ir unidos, entrelazados, ¿verdad? Aclarando y dejando de forma, pues, específica las ideas que quiere dar a entender el escritor. Idea principal. La idea principal es esencial en cada párrafo. Nos ayuda a mostrar al lector cuál es el tema central del texto. Esto ayuda a un buen desarrollo del tema. Las ideas secundarias se añaden a la idea principal, ayudan a dar una mejor explicación como apoyo complementario al contenido. Mire acá. Muestra el contenido más importante, por esa razón no puede resumirse. La idea principal muestra el contenido más importante. Por esa razón no podemos resumir, ¿verdad? La idea principal. Es independiente, no depende de otras para ser comprendida. Y otra característica de la idea principal es que no siempre es explícita, por lo que se tiene que deducir o interpretar. No siempre nos van a dar de forma, ¿verdad?, textual la idea, sino que muchas veces el lector la tiene que interpretar. Entonces, estas son algunas características de las ideas principales de un párrafo. Vamos entonces ahora a la consolidación y reforzamiento de aprendizajes. Consolidemos conocimientos. Actividad. Lea las siguientes lecturas y escriba a qué tipo de párrafo pertenece cada una de ellas en los cuadros a la par de cada texto. Mire usted, va a leer entonces usted cada párrafo, ¿verdad? Y a la par va a escribir qué tipo de párrafo es cada uno de ellos. ¿Dónde lo va a escribir? Aquí en el recuadro que aparece a la par. Aquí tiene el Renacimiento, mire, una imagen y luego aparece el párrafo. Usted lo va a leer cada párrafo y luego aquí me va a escribir qué tipo de párrafo es según lo que aprendimos acá anteriormente. Si es un párrafo de diálogo, si es un párrafo final, si es un párrafo descriptivo, si es un párrafo narrativo, si es argumentativo, si es expositivo, si es conceptual, si es introductorio. Usted lo va a leer, va a refrescar, puede volver a leer el concepto y los ejemplos y de esa forma usted va retroalimentando porque va leyendo cada vez. Es como cuando nos ponemos a estudiar y leemos varias veces una idea, tará, 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 y varias veces tará, 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 hasta que nos la aprendemos. Entonces, como vamos a estar ejercitando y vamos a estar buscando qué tipo de texto es en cada ejercicio, de esa forma vamos a ir estudiando los conceptos. Acuérdense que estas partes teóricas es de estudiar y memorizar, ¿no? Entonces, mire usted, aquí va a practicar usted. Al momento que haga este ejercicio, va a ir leyendo los párrafos, va a buscar qué tipo de párrafo es y acá me lo va a escribir. El ejercicio sigue en la página 219. Mire, hay otros tipos, hay otros párrafos. La montaña, el café, París. Mire, y usted en cada párrafo me va a escribir qué tipo es según lo que usted lea y según lo aprendido en los contenidos anteriores. Bien, cuando ustedes concluyan esta actividad, vamos a abordar los contenidos de la página 220. Y aquí encontramos desarrollo de nuevos aprendizajes. Aprendamos nuevos conocimientos, dice. Aparece aquí una profesora y en la pizarra tiene normas APA, citas, apellido, año, referencias, dice apellido, año, título. La escritora Morales ha sido invitada a impartir un taller en la Universidad
Nacional de Colombia sobre el uso de las normas APA para la elaboración de citas bibliográficas, con el fin de promover la correcta atribución a los autores originales de diversos tipos de textos. Oiga bien. Vamos a ver qué son las normas APA. Séptima edición. Las normas APA nosotros las miramos ya cuando estamos, ¿verdad?, en los niveles superiores de educación porque nos los piden cuando hacemos informes, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué son las normas APA. Las normas APA son un conjunto de estándares que se deben cumplir al momento de escribir o presentar un trabajo académico. Este tipo de normas fueron creadas por la American Psychological Association, ¿verdad? Entre paréntesis, APA. En ellas encontraremos pautas para la citación de fuentes como autor, fecha y referencias bibliográficas. El formato del texto, tipografía, márgenes y espaciado. La estructura de un documento, la portada, cuerpo y referencia. Y claro, la redacción debe ser clara y objetiva. ¿Por qué es importante utilizar las normas APA? Utilizar normas APA cuando hacemos trabajos académicos o de investigación en Word tiene muchos beneficios. Por ejemplo, vamos a ver cuáles son los beneficios que tiene el uso de las normas APA. 1. Precisión en lo académico. Las normas APA nos permiten presentar nuestro trabajo de forma ordenada y organizada. Número 2, citas adecuadas de las fuentes. Nos ayudan a citar de manera correcta las fuentes que utilizamos para nuestro trabajo, evitando el plagio. Porque acuérdense que si nosotros no nombramos la fuente de la cual sacamos información, estamos cayendo en plagio, ¿verdad? Estamos robando las palabras o las ideas de un autor. Entonces debemos de tener muy claro que tenemos que escribir las citas, ¿verdad? De dónde sacamos la información, las citas de fuente. Ahora el otro es claridad y coherencia. Al usar las normas APA, nuestro documento será más fácil de leer y de ubicar al lector para ayudar a la comprensión del texto. Entre más ordenado está un informe, ¿verdad? O un texto, y mejor claridad y coherencia tiene, pues va a ser más entendible para la persona que le toque leerlo. Vámonos a la página 221. Dice, las normas APA son de mucha utilidad cuando necesitamos entregar un trabajo académico o de investigación. Hace ver nuestro documento muy profesional y formal. Cuando entramos a la universidad, siempre nos tenemos que regir por las normas APA al momento de entregar nuestros trabajos. Hay muchos licenciados en las universidades que si usted no lo entrega siguiendo las normas APA, no es válido el informe. ¿Cuáles son los elementos principales de las normas APA? Bien, formato del documento. Nos están presentando el formato general de un documento al momento que lo hacemos en la computadora. Espacio, alineamiento, márgenes, fuente y tamaño y el tamaño del papel. Acá nos dice los párrafos tienen un formato al momento de escribir en Word desde su computadora. Para eso debemos seguir los siguientes pasos de normas APA, séptima edición. Mire usted, aquí nos dice a continuación cómo debemos hacer el formato en Word para poder presentar un informe. O sea, aquí nos van a dar los lineamientos que nosotros debemos de seguir cuando estamos trabajando en el programa Word en la computadora, los lineamientos que debemos de seguir para presentar un buen informe, según las normas APA séptima edición. Primero, el papel. ¿Cuál debe ser el tamaño del papel? Tamaño carta de 21.59 centímetros por 27.94 centímetros. Ese debe ser el tamaño del papel. ¿Cuáles son las fuentes y tamaño de letra? La fuente Times New Roman de 12 puntos de tamaño de letra y el Arial de 11 puntos de tamaño de letra. Entonces podemos usar la Times New Roman o la Arial, ¿verdad? Cualquiera de esas dos. La primera con 12 puntos de tamaño y la segunda 11 puntos de tamaño. Mire, y aquí nos muestran la imagen
con las medidas del papel tamaño carta que debemos configurar en la computadora en el programa de Word y el tipo de letra y tamaño que debemos de utilizar. En la página 222 nos aparece el espaciado. ¿Cuál va a ser el espaciado que debemos de utilizar? Pues el interlineado 2.0 sin espacio entre párrafos. Mire, no vamos a usar espacio entre párrafos. Alineación Times New Roman a la izquierda sin justificar. No podemos darle justificar, ¿verdad? En las opciones de arriba. La sangría es la primera línea de cada párrafo. A 1.27 centímetros, sangría francesa de 1.27 centímetros en las referencias. Y aquí nos aparece el ejemplo, mire. Estos son, ¿verdad? Los ejemplos de los márgenes. Bien. Orden de los elementos del documento. Vamos a hablar del orden de los elementos de un documento según las normas APA. Se sugiere que los trabajos lleven el siguiente orden y elementos, aunque puede variar dependiendo de cuál será el contexto del documento, ya sea académico o de investigación. Mire usted, aquí nos aparecen cuál va a ser el orden de los elementos. Primero, portada u hoja de presentación. Segundo, va la introducción. En la tercera hoja va el contenido. Luego van los anexos. De ahí van las conclusiones y por último van las bibliografías. Este es el orden que debemos de seguir al momento de ordenar el informe. Aquí nos aparece un ejemplo de portada, ¿verdad? Nos están dando un ejemplo de cómo debemos elaborar una portada según las normas APA al momento de presentar un informe. Primero, el nombre de la institución, mire, Instituto Hondureño de Educación por Radio, IER. Luego, la asignatura del trabajo, si es de español, en este caso, escribimos español. Luego va el tema del trabajo, informe de avances. Luego va el nombre de quien presenta el trabajo, Gracie Maldonado. Después va lugar de la institución, Tegucigalpa, Francisco Morazán, el lugar donde está la institución a la cual nosotros vamos a presentar el informe. Y después está la fecha de entrega del trabajo, 30 de julio del 2025. Y acá abajo aparece el espaciado en la portada, debe ir en doble interlineado. Mire, entonces aquí nos dan la pauta de cómo debemos de elaborar la portada. Luego nos vamos a la página 223, donde vamos a encontrar citas y paráfrasis. Las citas narrativas. Vamos a hablar de lo que son las citas. Se utilizan para incluir textualmente las palabras que dieron o escribieron otros autores. Se coloca el apellido del autor, luego el año de publicación y si es de un libro se le agrega el capítulo y número de la página de donde se ha utilizado la cita. Un ejemplo que nos dan. Una sensación de júbilo y regocijo nos conmueve cuando la hierba se torna verde y las flores florecen. Cita Mandela, 1994. ¿Por qué escribimos el nombre y el año? Porque es una cita y como son las palabras que dijo otra persona, autor de un libro, entonces nosotros como le estamos copiando tal y como él las dijo, entonces tenemos que escribir la cita, el nombre del autor y el año en que, ¿verdad?, escribió dicha cita en un texto. Luego vamos a abordar lo que es la paráfrasis o cita parentética. Se usan cuando expresamos con nuestras propias palabras las ideas de otros autores. Aunque se parafrasea, siempre se coloca la cita. Se escribe el apellido, el año de publicación y si se ha tomado de un libro, se escribe el número de la página. Cuando parafraseamos es cuando cambiamos una que otra palabra. O sea, no la escribimos tal y como está, pero sí la sacamos de otro autor, de una cita de otro autor, pero le cambiamos un poquito entonces, pero igual en ese caso vamos a hacer, ¿verdad? Una cita. Según Mendel, siglo, mire, 19, dice que la genética describe cómo se heredan los rasgos de los padres hacia los hijos. Sus descubrimientos sentaron las bases de la genética moderna. Entonces, estamos haciendo, ¿verdad?, hincapié que esto lo dijo Mendel del siglo
19, ¿verdad? Entonces, en ese caso estamos haciendo una cita, ¿verdad? Parentética. ¿Por qué? Porque estamos citando lo que él dijo, pero estamos diciendo según Mendel. Entonces, estamos ahí parafraseando, ¿verdad? Porque estamos cambiando un poco y no lo estamos escribiendo tal y como está en el texto del autor. Ahora nos vamos con las citas. Las citas son ideas que se retoman de otras fuentes de información en un texto. Esto para dar una correcta atribución de textos o frases al verdadero autor. En normas APA se utiliza agregando autor, fecha para saber que se incluyó la cita en el texto y los datos completos en las fuentes de las referencias. Vamos a ver. Aquí dice, se sugiere solo citar fuentes primarias a menos que sea necesario citar fuentes secundarias. Usar fuentes confiables de información para el texto. Evitar el uso de citas textuales y usar más frecuentemente el parafraseo. Verificar que concuerden las citas con las referencias. Acá nos dice que hay dos tipos de manera para citar. Depende de lo que se necesite. Encontramos la cita narrativa, en donde encontramos la idea u opinión del autor, y por otro lado, encontramos la cita parentética o entre paréntesis, cuando hacemos referencia a la idea de un autor como personaje secundario. Mire, entonces en este caso acá, en la primera, que es la cita. ¿Verdad? Las citas narrativas, en este caso la exponemos tal y como la dijo el autor y acá lo hacemos como que él está en segunda persona, ¿verdad? En la que es parentética, ¿verdad? Hacemos la referencia de la idea del autor como secundario, según Mendel, o sea, yo estoy, ¿verdad? Citando la frase, pero no tal, no la escribo ni la digo tal y como está en el libro, sino que digo, según, o sea, lo estoy poniendo como de personaje secundario. Según Mendel, ¿verdad? Dice que la genética describe cómo se heredan los rasgos de los padres hacia los hijos. Entonces, en ese caso, estoy citando algo que él dijo, pero lo estoy colocando a él como personaje secundario. Ahora nos vamos a la página 224, donde aparece la cita textual. Cuando se extraen fragmentos de una fuente externa, se sugiere no incluirlas en una definición exacta. Datos numéricos que no se puedan aproximar. Para este tipo de citas se debe agregar el apellido del autor, la fecha de publicación y el número de la página de donde se toma la información. Hay dos tipos de citas textuales, cita corta y cita larga. ¿Cuál es la cita corta? Es cuando la cita textual tiene menos de 40 palabras, se agrega al párrafo y se pone entre comillas, sin letra cursiva. Se agrega punto y final al terminar la cita. Aquí nos dan un ejemplo. Por ejemplo, cita narrativa. En este trabajo sostenemos, tal como afirma Gitulio 2003, que la identidad lingüística proviene de la lengua materna. Página 29. Entonces, aquí nos da un ejemplo de cita narrativa. Luego tenemos la cita parentética. Si analizamos la literatura francesa antes de la Revolución, veremos que la literatura ilegal formaba por sí sola un mundo aparte, un sector especial del comercio del libro. Darton, 2008, página 51. Estos son los dos tipos de citas. La cita narrativa y la cita parentética son los dos tipos de cita corta. Cita larga. Cuando las citas tienen más de 40 palabras, se escriben aparte del texto, con sangría a la izquierda, aplicada en el párrafo en 1,27 centímetros y sin comillas. Se deja el tamaño de la letra y el interlineado. El punto y final se sitúa antes del paréntesis. Por ejemplo, la investigación en psicología ha demostrado que la exposición a la naturaleza puede tener efectos positivos en la salud mental, incluyendo la reducción del estrés y la mejora del estado de ánimo.
Estudios han revelado que pasar tiempo en parques, bosques o incluso observar la naturaleza desde una ventana puede disminuir la presión arterial y frecuencia cardíaca, así como aumentar los sentimientos de calma y bienestar. Smith 2023, página 45. Este es un ejemplo de cita larga, ¿verdad? Ahora nos vamos a la página 225 y nos presenta una pregunta. ¿Cómo podemos citar un libro de acuerdo a las normas APA? Para citar un libro en normas APA debemos incluir. Miren lo que debemos de incluir para hacer la cita de un libro según normas APA. El apellido del autor, la inicial del nombre. Solo vamos a escribir el apellido y la inicial de su nombre. Luego, el año de publicación debe ir entre paréntesis. Otra pauta para escribir, ¿verdad? La cita del libro es que el título del libro debe de ir en cursiva, debe ir en letra cursiva. Y otra pauta es el nombre de la editorial. Entonces, mire, estas, según las normas APA, son las pautas a seguir para citar el nombre de un libro. Mire. O para citar un libro con su nombre, el autor, ¿verdad? El nombre de la editorial y el año en que fue publicado, pero así como nos menciona aquí según las normas APA. Ejemplo, veamos cómo nos presentan, ¿verdad? Cómo se cita el libro de 100 años de soledad. Mire, ejemplo, veamos cómo se cita el libro 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Detalles de la cita. Primero, el autor. García Márquez Gabriel. Mire, aquí lo pusieron completo. García Márquez Gabriel, ¿verdad? Usted puede escribir García Márquez G, ¿verdad? Porque puede escribir el apellido y la inicial del nombre. Año 1967 o el año de edición que se está usando. Mire, puede ser el año de edición que se está usando o el año en que salió la edición, que es lo mejor. El título, 100 años de soledad, en letra cursiva. Y acá la editorial, ¿verdad? Editorial Sudamericana, porque fue la editorial que hizo la edición del libro. Luego dice ejemplo de la cita completa. Mire, aquí está los detalles de la cita. O sea que aquí arriba nos están diciendo primero los datos completos. Acá allá abajo ya aparece tal y como la debemos describir según las normas APA. Por eso les decía yo acá que acá aparecía el nombre completo, pero es que acá nos están dando solo los detalles, nos están dando los datos. Ahora acá abajo nos aparece cómo lo debemos de organizar según las normas APA. Mire, García Márquez G, lo que les decía que solo va la inicial del nombre. 1967, 100 años de soledad, editorial Sudamericana. Mire, acá nos hacía la aclaratoria que 100 años de soledad debe de ir en letra cursiva. Mire, y si ustedes se fijan, es diferente. El nombre del libro va en letra diferente a el nombre del autor y al nombre de la editorial y el año, ¿verdad? Bien. ¿Cómo podemos citar una página web de acuerdo a las normas APA? Mire usted, otra pregunta que nos presentan aquí. ¿Cómo podemos citar una página web de acuerdo a las normas APA? Para citar una página web con normas APA debemos incluir los siguientes datos. Vamos a ver cuáles son los datos que debemos de incluir. Detalles de la cita. Mire usted, primero nos dan información, ¿verdad? Detallada de la cita. Autor, Garcés Chantal. Si no tiene autor, se siguen los demás pasos. Fecha de publicación, 2023, dentro de paréntesis. Título del sitio web de la página, la historia del lenguaje, el origen y evolución en letra cursiva. Dirección URL, el enlace. Mire, y aquí nos aparece el enlace. Luego ya nos aparece el ejemplo de la cita, cómo debe de ser según las normas APA. Garcés S. 2023, entre paréntesis, la historia del lenguaje, el origen y evolución en letra en carta, porque es el nombre, ¿verdad?, del sitio web.
del que vamos a investigar, donde vamos a investigar, y luego acá, mire, aparece la dirección URL, ¿verdad? A la cual entramos para investigar. Consolidemos conocimientos. Actividad. Lea la siguiente cita y escriba qué paso le falta a cada una de ellas en las líneas que aparecen. Mire usted. Acá les aparecen ejemplos de citas. Mire, y aparece una imagen a la par de cada cita. Y usted acá la va a ir analizando una por una. Y usted va acá, si usted le parece que al leerla, al analizarla, le falta algún paso a una de ellas, entonces usted me la va a volver a escribir acá en estas líneas completa con todos los datos que usted cree que debe de llevar la cita. Mire, aquí le aparecen una, dos, tres, cuatro citas. Mire, cuatro citas. Entonces usted las va a leer y va a decir, bueno, esta no tiene el año, esta no tiene el nombre del autor, esta no tiene la editorial, esta no tiene el nombre, ¿verdad?, del texto. Entonces usted las va a ir leyendo y las va a ir analizando y si no están completas, entonces usted me la va a completar acá. ¿Y cómo la va a completar? Pues investigando, ¿verdad? Investigando quién escribió Divergentes, en qué año, porque parece que esta está un poco incompleta. Y entonces usted va a investigar y luego me la va a completar acá. Bien, nos vamos entonces ahora a la página 227 y en la página 227 nos aparece la tabla de especificaciones para la prueba de razonamiento verbal de la semana 9 a la semana 12 del libro de 10º grado del Instituto Hondureño de Educación por Radio IER. Entonces miren, aquí aparece la tabla y esta tabla la vamos a complementar con los ejercicios que nos aparecen más adelante. Zona de desarrollo potencial. Potenciemos los conocimientos que adquirimos esta semana. Esta la encontramos aquí, mire, en la página 228. Nos vamos a ubicar en la página 228 y ahí encontramos la zona de desarrollo potencial. Potenciemos los conocimientos que adquirimos esta semana. En este espacio uniremos la valoración y evaluación de lo aprendido. Con la zona de desarrollo potencial, realizaremos una prueba de razonamiento verbal, donde podremos saber cuánto aprendimos desde la semana 9 hasta la semana 12. Usaremos lecturas de algunos fragmentos de libros y artículos de la Internet como textos formativos para la elaboración de los reactivos, los cuales deben ser revisados por el docente, siguiendo las sugerencias de la tabla de ponderación que encontrará al final de esta prueba. Entonces, actividad. Lea las siguientes lecturas y conteste los reactivos encerrando las respuestas correctas. Va a leer este fragmento de Harry Potter y la piedra filosofal y después de leer el fragmento del libro va a contestar cada uno de los reactivos que le aparecen aquí, ¿verdad? Mire, cada uno de los ejercicios que le plantean aquí. Luego en la página 231 vamos a la lectura de la contadora de películas de Hernán Rivera Letelier. Mire, la contadora de películas de Hernán Rivera Letelier. Entonces vamos a leer el fragmento de ese libro que nos presentan aquí y después de leerlo nos vamos a la página 232 y vamos a contestar cada uno de los reactivos que nos presentan aquí, escogiendo y encerrando la pregunta que usted considere correcta. Luego nos aparece otro fragmento de otro libro que es Frankenstein, de Mary Shelley. Mire, y va a leer, igual que los otros textos, lo va a leer y luego va a contestar los reactivos. Y si ustedes se fijan, en los reactivos nos aparecen reactivos relacionados con los temas que hemos visto en las semanas anteriores. Mire, aquí están las reglas ortográficas. Por acá les aparecía, mire, la clasificación del léxico. Mire, mire, aquí nos abordan el tema del léxico, el tema de la semántica, el tema de la morfología. Mire. Y en esta otra lectura nos abordan, ¿verdad? Abordan el tema de las reglas ortográficas para hacer una retroalimentación. Mire. Y luego les aparece en la página 236
otro texto, otro fragmento de La gaviota y el gato que le enseñó a volar, de Luis Sepúlveda. Vamos a leer igual, ¿verdad? El fragmento de este libro que nos dan acá y vamos a contestar cada uno de los reactivos. Aquí ya nos aparece, ¿verdad? El tema del párrafo. Mire, cuál es la idea principal del párrafo, de los párrafos y abordamos ese tema. Después de haber contestado estos últimos reactivos del fragmento, ¿verdad? Del libro La gaviota y el gato que le enseñó a volar, vamos a hacer una sumatoria. Mire, acá ve. Tabla de ponderación de reactivos dice, califique los reactivos abiertos con la siguiente tabla donde cada reactivo tiene un valor de 2%. Entonces, después de que usted haya contestado, ¿verdad? El docente, el maestro, va a revisar estos ejercicios y va a ver qué cantidad de puntos alcanzó usted de acuerdo a lo que contestó, ¿verdad? Usted va a traer las respuestas ya hechas en su libro y cuando el maestro revise su libro va a observar, ¿verdad? Y van a revisar y van a hacer la sumatoria a ver cuántos puntos obtuvieron después de la lectura de cada texto, de los fragmentos de cada texto y van a hacer la sumatoria, ¿verdad? Así que concéntrese, si necesita volver a leer los temas, vuélvalos a leer, ¿verdad? Porque son temas con bastante teoría, con bastantes conceptos, entonces a veces necesitamos estarlos pues retroalimentando. Y si antes de contestar la zona potencial, usted estudia, ¿verdad? Los conceptos y los refuerza, va a tener un mejor rendimiento al momento de contestar. Entonces, si queremos enriquecer nuestro conocimiento y que nuestro conocimiento sea a largo plazo, estudiemos esos conceptos para que al momento de llegar a la zona potencial, usted tenga todo aquí y no pierda tiempo en estar buscando conceptos aparte que, como le digo, si usted los busca al momento, los va a leer y los puede retener para el momento, pero después, con el tiempo, no va a recordar porque no los memorizó y no los almacenó en esta, les digo yo a mis estudiantes, en esta USB que andamos cargando todo el tiempo. Entonces, con esto damos por terminada la lección, ¿verdad? De las lecciones de la semana número 12 del libro de 10º grado de la asignatura de español. Esperando pues que los conocimientos adquiridos les sirvan de mucha utilidad e invitándolos siempre a seguir leyendo, a seguir fomentando, ¿verdad? El aprendizaje de nuestro idioma, que es una lengua rica, ¿verdad? En todos los aspectos. Entonces, gracias por su atención, ¿verdad? Y como les dije, espero que todos los conocimientos que hayamos aprendido sean fructíferos en un futuro.